Yo comencé a invertir en el 2017 cuando estaba en segundo año de la universidad y en ese tiempo aún no sabía mucho la diferencia entre las diferentes estrategias y eso me llevó a perder mucho dinero, pero a la vez aprender y entender sobre el mercado para luego mejorar como inversionista. Lo ideal y principal es entender que mi estrategia de inversión funciona para mí, pero puede que no funcione para ti. Es por eso que cuando hablo de mi estrategia de inversión siempre les digo que no deberían copiarme porque puedo que funcione para mí, pero no para ti. Peter Lynch dijo en una entrevista que si piensas que no eres bueno patinando, ni buen músico, ni siquiera lo intentas, pero en cambio cuando piensas que aún no eres bueno en inversiones, igualmente te pones a invertir como si fueras un experto. Y lo he dicho antes, eso es lo que yo hice al principio. Comencé a invertir sin educarme pensando que era fácil, pero según Peter Lynch es porque la gente ve las inversiones al principio como una apuesta o manera de hacer dinero rápido. Porque el buen inversionista entiende que es un estudio constante. Al igual que cualquier otro tipo de deporte o carrera que haces, te toca entrenar constantemente para mejorar sin importar qué tan bueno seas. Cuando compras una acción, hay mil cosas que debes hacer para poder continuar con el buen retorno a largo plazo. Según Peter Lynch, las personas no entienden que hay un 100% de correlación con lo que pasa entre las ganancias de una compañía y la acción. Y él dio un ejemplo con McDonald's. Si a McDonald's le ha ido bastante bien como compañía, a la acción lo más probable es que le vaya bastante bien a largo plazo. Muchos suelen preocuparse también por el precio del petróleo o el problema del dinero en la calle o quién es el presidente de Estados Unidos en el momento y quién no. No hay nada que hacer con esas cosas. Si las ganancias de McDonald's suben en los próximos 10 años, la acción lo más probable es que le vaya bien en los próximos 10 años. Muchos piensan que igual esas cosas económicas y políticas afectarán ciertas compañías, lo cual es completamente cierto. Si estamos en una recesión, lo más probable es que McDonald's se vea afectada de alguna u otra manera en ese momento, pero es demasiado difícil adivinar o predecir cuándo será la recesión, adivinar cuándo subirán o bajarán los intereses, ni la Fed puede predecir eso, como nosotros vamos a intentar de predecirlo. En el 2020 tuvimos una pandemia y tremenda crisis y yo no recuerdo a nadie en el 2018-2019 decirme que eso iba a pasar justamente en marzo del 2020. Así que al momento de invertir no deberíamos enfocarnos en la próxima recesión, sino en la compañía como tal. Al momento de elegir tu estrategia de inversión no deberías pensar en más nada, sino en entender la empresa como tal y entender que los problemas los macroeconómicos siempre pasan y que lo más probable te tocará ver cómo tu portafolio baja un poco en ese momento y aprovecharlo, pero no dejar de invertir solamente porque posiblemente veamos una recesión el año que viene, ya que es imposible saber si lo veremos o no. Ahora, antes de escoger tu estrategia de inversión y antes de invertir, debes hacer varias cosas. Primero y principal, siempre lo he dicho, establecer tus objetivos con esta inversión. ¿Qué estás tratando de lograr con esta inversión para saber en qué invertir y por cuánto tiempo, cuándo vender? Luego es entender tus finanzas y presupuesto que tienes para invertir en el mercado. Los inversionistas que mantienen su dinero en el mercado y ahorran a largo plazo constantemente son normalmente los más recompensados a largo plazo. Y por último, organizar tus finanzas, crear un fondo de emergencia y entender que las inversiones o tu portafolio no es tu cuenta de ahorro ni tu trabajo para generar algún tipo de gran ingreso desde el principio. Si inviertes dinero antes de tener un fondo de emergencia, por ejemplo, suficiente, te arriesgas a interrumpir tu inversión si te golpea una pérdida de trabajo o un gasto inesperado. Y es algo que nos ha pasado a muchos. Así que después de haber aclarado todo esto, comencemos con las diferentes estrategias de inversión, algunas porque existen muchísimas. La primera y la más simple o automática, la cual es la que muchos recomiendan hoy en día, principalmente para aquellos que están comenzando a invertir, es el invertir en un solo fondo, en un solo ETF en el S&P 500, ya sea directamente o con el SPY o con VOO o con VOO de Vanguard.
Es una inversión bastante simple y con un excelente historial de retorno del 12% anual en la última década. Digo que es una inversión simple porque es una diversificación de 500 compañías, mientras que no debes estudiar esas 500 si no lo deseas. Es una inversión que ha tenido un excelente retorno en promedio anual a largo plazo, y aunque haya tenido años malos como el 2018 o el 2022, aún así a largo plazo sigue teniendo un excelente retorno año tras año. Y esta estrategia sería simplemente invertir constantemente en este único fondo, como te sientas más cómodo en un solo fondo como este, que es el S&P 500. La segunda estrategia es invertir en acciones individuales. A diferencia de la primera estrategia, en esta sí incluye un estudio mucho más extenso antes de invertir. Es muy importante entender muy bien a qué se dedica la compañía a la que estás estudiando, en la que quieres invertir, entender cómo hacen dinero, cuál es su plan a futuro, cómo pueden tener más y más crecimiento a largo plazo y más expansión constantemente que te pueda beneficiar a ti como inversionista de esa compañía, porque prácticamente estás comprando un negocio. Luego analizar sus finanzas, cómo manejan el dinero, ganancias y pérdidas, pasivos y activos, para poder definir el valor correcto de la compañía y ver si está sobrevalorada o no antes de comprar la acción. Es importante entender que esta estrategia trae mucho más posible riesgo que el de invertir en un fondo como el del S&P 500, debido a que tendrás emociones de por medio al invertir, a que es muy difícil superar el mercado o un solo fondo con las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que está bien diversificado. ¿Se puede lograr superar el mercado? Sí, sí se puede, claro que se puede, pero requiere de mucho estudio y experiencia, lo cual vas a ir aprendiendo poco a poco con el tiempo mientras más vas invirtiendo y más vas aprendiendo. Ahora, esos son los dos tipos de inversión o estrategia de inversión en el mercado de valores, pero a la vez, dependiendo de lo cual decidas, ya sea fondos o acciones, se dividen en diferentes ramas. Por ejemplo, invertir en value, comprar compañías o fondos o acciones que parezcan estar en un valor menor a su valor intrínseco o al book value. Los inversionistas value, en este caso normalmente, buscan compañías que consideran que el mercado está desestimando, aunque son compañías muy buenas, fuertes, con buenas finanzas, en crecimiento y demás, que tienen bastante potencial, pero el mercado las está desestimando por los momentos, con la esperanza de que el mercado o los inversionistas reconocerán la compañía y el precio que tiene en el momento, y así es que tú vas a beneficiarte. Esta es una estrategia de inversión un poco más segura que otras, ya que las compañías value suelen ser menos volátiles que las de crecimiento, por ejemplo, pero a la vez puede dar un buen retorno más adelante. Pero a la vez puede ser alguien que decide invertir en growth, compañías o fondos de alto crecimiento, las cuales pueden ser mucho más riesgosas pero con un mejor retorno de conseguir buenas compañías o buenos fondos. Como también puedes escoger compañías o fondos que paguen dividendos y se enfoquen en dividendos. Ya depende de ti, de lo que quieras hacer. La siguiente estrategia es la de opciones. Esta estrategia la he mencionado algunas veces en el canal. Incluso tengo una serie de videos explicando paso a paso desde el comienzo cómo funciona y cómo puedes hacer dinero con esta estrategia. Invertir en opciones puede ser bastante riesgoso, pero a la vez beneficioso si lo haces de la manera correcta. No quiero decir que como yo lo hago es la mejor manera, la manera más correcta, pero sin duda es una manera más segura. Como yo lo hago es vendiendo cover calls. ¿Y cómo funciona eso? Pues primero debes invertir en una compañía que te llame la atención y que quieras tener a largo plazo. Pongamos en este ejemplo Apple. Debes comprar 100 acciones de Apple de esta compañía, y al tener 100 acciones de esta compañía Apple podrías venderle un cover call y recibir una prima o un tipo de dinero por esa venta, ayudándote a generar un tipo de ingreso semipasivo o para sacarle más provecho a tus inversiones. Pero si quieres saber más sobre esta estrategia, que es bastante extensa, por acá te dejo una serie de videos sobre opciones para que aprendas más de ello, ya que con esta estrategia podrías generar un dinero extra mensual, un dinero pasivo,
aún manteniendo tus posiciones. Por otro lado, otra estrategia bastante famosa y una particularmente que yo uso es la de Dollar Cost Average. Básicamente, los inversionistas, como yo, compramos acciones o fondos constantemente o regularmente, ya sea diario, semanal o mensual, sin importar el precio de la acción o fondo, siempre y cuando no esté sobrevalorada. Esta estrategia ayuda a reducir el impacto de la volatilidad en el mercado a corto plazo. Ahora, como podrán ver, estas son algunas estrategias, pero aún existen muchísimas más. Y si quieren les hago otro video con más estrategias. Más aún, no debes escoger una sola. Puedes combinar diferentes estrategias como te vayas sintiendo más cómodo y como más te guste. Cada persona tiene su pensamiento sobre cuál piensa que es la mejor estrategia o el mejor portafolio que existe. Que si el de Warren Buffett, que si el de Bogle, que si el de Ray Dalio. La lista continúa, pero ¿sabes algo? El portafolio perfecto no existe. No existe algo como una inversión o una estrategia perfecta, porque si no, todos harían lo mismo y todos fuéramos millonarios. Es por eso que siempre les digo que no tomen mis videos ni cualquier otra cosa que vean sobre otros inversionistas como recomendación de nada, porque puede que lo que yo estoy haciendo me sirva para mí y no para ti, o incluso tú pierdas dinero y yo esté generando dinero y luego piensas que fue mi culpa que lo hagas y que vengas a culparme. Cada uno debe crear su estrategia con la que se siente más cómodo a largo plazo para así lograr un mejor retorno. Ahora por acá te dejo un video sobre la estrategia de cover calls que mencioné al principio, la cual yo aplico, y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.